habilidades del coaching, por supuesto. Gracias por ser parte, gracias por estar aquí, por interesarte en todo lo que tiene que ver con el coaching y también, por supuesto, de querer aprender más de neurociencias, coaching y un estilo de vida más equilibrado y saludable. Primero contarte qué es RACEN. RACEN es un instituto y también un centro en el cual impartimos formaciones de coaching, pero siempre enfocadas en la evidencia y en las habilidades que nos puede brindar toda esta herramienta en nuestra vida para el desarrollo personal, para nuestro impacto a nivel profesional en otros y por supuesto de nosotros mismos. Y desde ahí nosotros todo lo que realizamos es para que tú seas un agente de cambio, impactes en tu ecosistema y por supuesto te beneficies de todas las herramientas que vamos a estar entregando gratuita como también de manera en formaciones, cursos y otras herramientas que vamos dando dentro del año. Actualmente tenemos el curso de coaching ontológico y neurociencias. Es un coaching que tiene mucho sobre neurociencias y también coaching ontológico. También tenemos un programa de coaching neurosistémico integral que tiene que ver más con constelaciones familiares, con un poco de terapia también. Y es un coaching que va enfocado en el área terapéutica. También tenemos el programa de coaching basado en todo lo que tiene que ver con la terapia dialéctica conductual, donde te entregamos las herramientas del coaching, pero además herramientas de terapia dialéctica conductual, la cual es una de las pocas probadas científicamente de que realmente funciona. Y también tenemos el curso nivel 1, que es de coaching holístico y de bienestar, que también están abiertas las inscripciones. Empecemos entonces. Vamos a ver en este webinar todo lo que tiene que ver con la introducción a este tema, la escucha activa, preguntas poderosas, feedback efectivo y generación de confianza, y vamos a ir con el cierre y conclusiones. La idea es que en este webinar tú puedas adquirir algunas herramientas rápidas, concisas y que puedan ayudarte en tu proceso personal como también profesional. El coaching primero, ¿qué es? Es una herramienta muy valiosa, es una profesión, es una disciplina, lo puedes encontrar de diversas formas, hay diferentes corrientes como la norteamericana más enfocada a la acción, la europea, la sudamericana ontológica, que ayuda a pasar a una persona de un estado o realidad actual a un estado o realidad deseada. Puede ser en grupo, el cliente o coachee que se le llama, o puede ser uno a uno, ya las sesiones. Generalmente son sesiones en las cuales uno va ahondando en la realidad actual o el estado actual de esa persona o grupo para poder ir avanzando estratégicamente hacia la realidad o estado deseado. A través del coaching se pueden identificar objetivos, metas y por supuesto la creación de un plan de acción para poder alcanzar estas. Y el coach trabaja con el coachee, que se llama, que es el cliente, para ayudarle a descubrir sus fortalezas, sus debilidades y también a desarrollar, por supuesto, estrategias, habilidades para mejorar su desempeño, ya sea en su vida familiar, personal, relacional, ¿verdad? Comunicacional, etcétera, incluso profesionalmente. La mayor parte de las grandes empresas en Chile y el mundo cuentan con coaches capacitados para los equipos. El coaching, como les menciono, puede ser utilizado en diferentes áreas como el liderazgo, gestión de equipos, la comunicación, toma de decisiones, también en la resolución de conflictos. Y por supuesto, desde el área personal hasta el área empresarial. Es clave destacar que el coach no es un experto en la materia que trabaja el coachee como lo es así un mentor, sino que principalmente su rol es de facilitador de un proceso de aprendizaje y crecimiento del coachee. Y el éxito del proceso de coaching depende en gran medida de la relación de confianza y respeto coach-coachee, así como también de la disposición para poder trabajar en sí mismo y en el desarrollo ya sea personal o familiar. La palabra coaching, como muchos saben, viene desde el entrenamiento.
Yo aquí les vengo a romper todas esas creencias y esos paradigmas porque la palabra coaching no viene desde ahí. La palabra coaching viene desde Hungría, donde se usaban unos coches, que eran los coches que trasladaban a las personas desde Budapest al otro lado, ¿verdad? Y hacían este camino de forma muy agradable, los carruajes eran hermosos y permitían, por supuesto, pasar a esta persona desde este lugar en el actual en el que estaban hasta el lugar donde querían llegar. Y de ahí fue cambiando a Cox, Coxi, Cocchio en italiano, coche, y finalmente llegó el coaching. Tiene herramientas del coaching también deportivo, que es un entrenamiento, sin embargo, ya poco queda de eso. Los coaches no se dedican a entrenar a personas, sino más bien a expandir las posibilidades de estas. Bueno, yo soy coach y docente del programa, soy la fundadora, soy Master Coach, economista y estudiante de medicina y soy la que guía los procesos de coaching y por supuesto de neurociencias en el área de Rasen. Natalia Pavlas, se me iba ahí lo más importante, mi nombre. Y también comentarles que, bueno, dentro de todo esto, el enfoque siempre de los programas tiene que ver mucho con el área más científica, porque es el área que creo que a mí me impacta más y creo que a todos, hoy día en un mundo donde el coaching es muy mal utilizado y también hay tantas escuelas que no desarrollan bien el proceso. Vamos primero con la escucha activa. Primero, veamos qué es la escucha activa. La escucha activa es una técnica, o más bien quizás también alguno podría decir, escuchar conscientemente, que este proceso implica prestar atención, como mencionaba, de manera consciente y enfocada en lo que la otra persona está hablando, mencionando, diciendo. ¿Para qué? El objetivo de esto es comprenderla y responder de manera efectiva y por lo tanto coherente. Y en el contexto del coaching, la escucha activa es esencial. ¿Por qué? Porque nos permite al coach entender las necesidades de nuestro coachee y también las metas, ¿verdad? Del coachee de manera profunda y auténtica. Y por supuesto también nos ayuda desde el lado del coachee a sentirse valorado, comprendido, y esto genera y aumenta la confianza de él y también la apertura en la relación del coaching. El coach que practica la escucha activa también puede hacer preguntas más efectivas porque está en coherencia y en presencia y además proporciona una retroalimentación más útil, lo que finalmente puede llevar a una claridad mucho mayor y el éxito del proceso. Algunas de las técnicas de escucha activa o para mejorar la escucha activa son, por ejemplo, el mindfulness o atención plena, simplemente cerrar los ojos y concentrarnos un rato en la respiración hace que podamos manejar mejor cualquier proceso de conversación. La empatía, por supuesto, que no es ponernos en el lugar del otro, sino más bien comprender su perspectiva. Y la suspensión del juicio, que nos habla más de ayudar o de evitar juzgar al otro o de interpretar lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Esto nos ayuda porque nos permite entender el mensaje de manera objetiva, ¿ok? Y al aplicar estas técnicas como la atención plena, la empatía y la suspensión del juicio, finalmente logramos tener una escucha coherente, activa, consciente. Y al final de todo proceso comunicacional, no solamente de coaching, podemos tener una comunicación más efectiva, satisfactoria y también lograr procesos de mediación. La escucha activa es un proceso fundamental en cualquier tipo de comunicación, no solamente en el coaching. No importa si es el ámbito personal o profesional o si finalmente estás en una conversación familiar. Para mejorar esta habilidad es necesario aplicar estas técnicas y una de las más importantes es la atención plena, que es estar consciente, ser empático
Y finalmente, centrar nuestra atención en el momento presente sin quizás distraernos en pensamientos, juicios de realidad, emociones que finalmente son pasajeras y no nos llevan a un estado final importante, ¿ya? Ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad de escucha activa. Primero es fundamental, por supuesto, para las relaciones interpersonales y para que éstas sean saludables y más que efectivas, diría yo, respetuosas de alguna manera. Y a menudo nos encontramos, por supuesto, en situaciones conflictivas en las que probablemente es mucho más difícil aplicar esto y es ahí cuando necesitamos estas herramientas y desarrollar más nuestra escucha activa para prestar atención adecuada a lo que la otra persona está diciendo, tomarnos nuestro tiempo y finalmente evitar malos entendidos y conflictos mayores. Siempre va a haber conflictos. La comunicación y finalmente la red humana tiene muchas diferencias y por lo tanto no estamos exentos de conflictos, pero lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlos de la mejor forma para que no nos afecte de manera negativa a nosotras y también, por supuesto, al otro. Y para mejorar esta escucha activa es importante practicar ejercicios específicos que nos van a ayudar a enfocar nuestra atención y comprensión en lo que nosotros queremos primero y también en lo que nos está mencionando la otra persona. Y una técnica muy efectiva en este proceso es la técnica de repetición. Esta técnica se basa en repetir mentalmente las palabras que la otra persona está diciendo y por lo tanto eh, practicarla es esencial en nuestro proceso comunicacional, porque nos permite practicar la empatía y finalmente inconscientemente nos hace sentirnos un poco más en el lugar del otro, ponernos en ese lugar de la persona y tratar de comprender su perspectiva, ¿ok? Entonces, la primera técnica es la repetición mentalmente de estas palabras, de que nos dijo la otra persona. Otra técnica útil, entre paréntesis, esta técnica también es muy útil, la de repetición, cuando estamos, por ejemplo, en algún conflicto, diálogo un poco intenso, el parar, contar hasta 30, por supuesto, siempre, pero si no tenemos el tiempo para hacer eso, podemos repetir esta oración que nos dijeron o contenido que nos dijeron en nuestra mente y nos va a calmar, ¿ok? Es una técnica también de dialéctica conductual, entonces es comprobada, sirve. Otra técnica muy útil es la reflexión. Y para esto, por supuesto, ya necesitamos más tiempo. Aquí expresamos nuestras propias ideas y empezamos a, de alguna manera, eh, hacer o crear situaciones y ponerle nuestra propia, quizás, creencia o nuestras propias ideas y pensamientos sobre lo que la otra persona ha dicho. Entonces empezamos a llenar esta oración o la frase o la conversación que esta persona nos dijo en algún momento del día, por ejemplo, de todas las ideas que tenemos de aquello, de los pensamientos, etcétera, la empezamos a nutrir de todo esto, ojalá hacerlo de manera escrita, sino de manera consciente, presente, y de esta manera podemos asegurarnos que hemos entendido correctamente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a cuestionarnos, bueno, y si no fue así, o si fue así, yo lo entendí así, ¿en qué otro proceso de mi vida me he sentido así? Entonces nos demostramos que estamos interesados también en lo que la otra persona nos quiere decir, que nos afectó también, si es que fue algo conflictivo, y por supuesto también en el coaching nos ayuda a finalmente más que ponernos en el lugar del otro, demostrar interés. Las preguntas poderosas. Nos vamos a la parte 2. ¿Qué son las preguntas poderosas y cómo las podemos utilizar? Bueno, las preguntas son la base del coaching. Si bien el coaching es una disciplina conversacional,
en la que acompañamos a otra persona a pasar desde una realidad actual a una realidad deseada a través de un proceso, ya sea ontológico, enfocado a la acción, el que sea, lo importante es que necesitamos de algunas preguntas poderosas para ir expandiendo el potencial de impacto que vamos a generar en el coaching cliente. Y esto es una de las bases del coaching, y las preguntas poderosas se utilizan para ayudar al coachee a reflexionar sobre su situación actual, a hacerse consciente de todo lo que está pasando a su alrededor, pero también de sus fortalezas y debilidades, y por supuesto a encontrar soluciones innovadoras o creativas a sus problemas o em, a sus situaciones actuales para poder ir llegando a una situación deseada. Y a diferencia de las preguntas cerradas que solo admiten un sí, un no, como más concreta la respuesta, las preguntas poderosas siempre son abiertas y permiten al coachee concientizar desde su inconsciente y explorar diferentes posibilidades y perspectivas. Y algunos ejemplos de estas preguntas poderosas son: ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Cuál es tu mayor fortaleza y cómo puedes utilizarla para alcanzar tus metas? ¿Qué te impide avanzar? ¿Cómo puedes superarlo? ¿Y si esto fuera lo mejor? ¿Y si es una pregunta que siempre es para derribar creencias? Para utilizar estas preguntas poderosas en el coaching es importante tener en cuenta que no se trata de dar consejos o soluciones, sino de ayudar al coachee a descubrir sus propias respuestas, a que él mismo se dé las respuestas y por supuesto tome él mismo las decisiones. Nosotros no decidimos por el coachee decide por él mismo. Y es fundamental escuchar, por supuesto, activamente, estar presente, captar las emociones, la comunicación no verbal, ¿verdad? Cómo se mueve, cómo está el coachee, las necesidades y adaptar las preguntas a esta comunicación. Algunos de tipos de preguntas poderosas como las abiertas, las reflexivas y las de ampliación. Te voy a mencionar algunas para que las tengas en cuenta, algunos ejemplos que puedes hacerte tú mismo o quizás a tu equipo de trabajo o probablemente a la persona que estás coacheando. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Tienes objetivos a largo plazo? Puedes ir ahí viendo, ojalá desde lo más abierto, general, hasta lo más específico. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en 5 años? Nunca asumir cómo es que creo que el coachee quiere su vida en 5 años. Siempre ir preguntando, ¿estoy en lo correcto? ¿Es así? ¿Te entendí bien? ¿Qué te gustaría lograr en los próximos meses también? Esas son algunas preguntas para ayudar a definir objetivos y vámonos ahora a ejemplos de preguntas para explorar valores y motivaciones, como por ejemplo, ¿cuáles son tus valores más importantes en la vida? Aquí no podemos apoyar de la rueda de la vida, por ejemplo, del FODA interno personal. Otra, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué te hace sentir realizado y satisfecho? Etcétera. Otros ejemplos de preguntas para superar obstáculos y limitaciones o derribar creencias limitantes, la típica: ¿y si esto fuese, no sé, contrario a lo negativo que está pensando esa persona? ¿O qué te impide alcanzar esto, lograr esto, hacer esto? ¿Qué puedes hacer para superar este obstáculo que enfrentas? ¿Cómo puedes utilizar tus fortalezas para superar esta creencia, limitación, etcétera? Y en resumen, la implementación de estas preguntas poderosas en el coaching es esencial, es la base del proceso para ayudar al coach a explorar sus pensamientos y emociones en profundidad y así poder descubrir nuevas perspectivas. Los beneficios que tenemos al utilizar estas preguntas poderosas es el empoderamiento, abrir perspectivas, esta mirada de águila y las decisiones informadas. ¿A qué nos referimos con el empoderamiento? A que una de las principales ventajas de utilizar estas preguntas en el coaching es que ayudan a que el coachee se sienta
empoderado de alguna manera. Y así entonces podemos darle la oportunidad de examinar sus propias respuestas al coachee para que encuentre soluciones por sí mismo. Y esto aumenta la autoestima, la confianza en sí mismo, etcétera. Otra de las cosas muy importantes es abrirnos a nuevas perspectivas. Esto es súper potente porque nos ayuda finalmente, o le ayuda principalmente al coachee a descubrir que hay más posibilidades, a que quizás él estaba encerrado en una, pero tiene muchas opciones más. Y al hacer preguntas desafiantes, el coachee puede ser llevado, no necesariamente forzosamente y obligadamente, sino que a un estado de conciencia superior que lo lleva a pensar fuera de su zona de confort, de sus creencias y considerar nuevas ideas y soluciones que probablemente han sido ignoradas simplemente por creencias limitantes, etcétera. Y también permite tener decisiones informadas. ¿Por qué? Porque al utilizar las preguntas poderosas en el coaching, el coachee o cliente tiene la oportunidad de examinar estas opciones y finalmente definir cuáles son las consecuencias de cada una de estas decisiones. Y esto le va a ayudar a no tomar decisiones impulsivas o basadas en las emociones, sino más bien a enfocarse en el largo plazo y tomar decisiones más informadas y conscientes. Vámonos ahora al feedback efectivo. El feedback efectivo es una de las claves a la hora de trabajar eficientemente en equipo. Y esto no solamente se refiere a equipos grandes, sino que también cuando trabajamos en sesiones psicológicas, terapéuticas, de coaching, lo que sea, uno a uno. ¿Qué pasa aquí? Principalmente que nos quedamos en todo lo que tiene que ver con aconsejar a la otra persona. Y finalmente ese no es el punto. Lo que queremos es que el coach tenga la libertad de expresarse, pero también nosotros podamos al mismo tiempo dar un feedback consciente para que nuestras palabras puedan generar en el otro una apertura, ¿ok? Entonces, es contar con la libertad para dar a conocer a los otros las propias opiniones sobre sus acciones y recibir de otros sus propias palabras, ¿verdad? A diferencia de los hechos, interpretaciones, etcétera, todas las creencias que podamos tener, es importante ir ahondando en cómo hacer un feedback efectivo. Y para eso vamos a revisar algunas opciones de feedback efectivo que tenemos. Al ahondar en el feedback efectivo, vamos a tomar de referencia lo que propone Leonardo Volk en su libro Coaching, el arte de soplar las brasas, y vamos a aplicarlo en nuestro equipo o en nuestra sesión. Vamos a pedir siempre el permiso antes de dar un feedback. Vamos a siempre conversar sobre, ¿puedo darte un feedback? ¿Puedo aconsejarte si es que fuese un mentoring, por ejemplo, no un coaching? ¿Te podría dar mi opinión? Siempre. No importa si estemos en un área familiar, papá e hijo, por ejemplo, mamá e hija. No importa si estamos en un, por supuesto, ambos mayores de edad, en un área psicológica, en lo que sea. Es importante siempre preguntar. Ser precisos también en los hechos observados. Un ejemplo, hola Marcos, tengo un feedback para darte. En la reunión de hoy estuviste muy tímido, deberías ser más osado. En la mayoría de los casos en los que el feedback es dado de esta manera, quien ocupa el lugar de Marcos no va a entender qué es lo que le dicen.
cuáles son los hechos que le llevan a opinar de esa manera, me está juzgando, que se cree, y uno siente un ataque. Si quieres saber más sobre ese sistema Lucho Hoy, te invito al programa de coaching ontológico y neurociencias, porque vemos todo eso. Y finalmente es primordial que estas observaciones estén presentadas desde los hechos y no desde mi interpretación, aunque yo sea el jefe o el líder o la jefa o la líder o la que lleva el proceso psicoterapéutico o de coaching, lo que sea, aunque yo sea la madre de esa niña mayor de 18 años, por ejemplo, siempre eh, sin dar mi interpretación, porque mi interpretación tiene mis filtros, mi forma de verlo. Entonces lo que puedo hacer es decirle, hola Marcos, tengo un feedback que darte. ¿Puedo? Sí, por supuesto, me responde Marco. En la reunión de hoy vi que cuando te hablaban a ti bajabas la mirada y cuando hablabas tú lo hacías como mirando a la mesa, por ejemplo, de una manera compasiva y amorosa, ¿se dan cuenta? Y sin mirar a nadie a los ojos. Podría preguntarle incluso qué le pasa. ¿Te sucede algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Se dan cuenta que le doy la misma información, pero de una manera o desde una vereda compasiva. Y por supuesto, las dos terapias que yo he visto que, revisando muchos papers y bibliografía más probada, son la terapia basada o fundada en la compasión y también la terapia DBT, dialéctico-conductual. Tres, comentar cuál es nuestra interpretación de los hechos. La interpretación que tenemos de los hechos que observamos tiene que ver mucho con nosotros mismos. De hecho, casi el 90% de las veces tiene más que ver con nosotros que con el otro. Entonces es importante. ¿Te sentiste así? ¿Fue así o es mi idea? ¿Qué crees tú? ¿Cómo podemos generar también esa confirmación de que no solamente fue nuestra interpretación, sino que realmente fue así? Dar a conocer nuestra emoción al respecto, perdón. Pocas personas son las que muestran sus emociones. Las emociones representan la forma en la que las interpretaciones nos afectan y es importante transmitirlas. Em, no solo para que el otro las conozca, sino para que nosotros nos clarifiquemos dentro de nosotros mismos y también para que las liberemos. Entonces, puedo comentarle, esto me hizo sentir incómoda, esto me hizo sentir quizás como, qué sé yo, con miedo al hablar, etcétera. Hacer explícita la razón de nuestra incumbencia. ¿Para qué estamos dando este feedback pudiendo no hacerlo? ¿Qué nos lleva a elegir hacerlo? Siempre háganse esta pregunta. Creo que es una de las más importantes. 6. Hacer un pedido efectivo. Y por efectivo entendemos un pedido concreto, accionable, con condiciones de satisfacción claras. Y este punto es importantísimo. Y en vez de decir, me gustaría que seas más osado, podemos expresar este de una forma mucho más efectiva, compasiva y, por supuesto, haciendo referencia a hechos observables que de alguna manera refuerzan nuestra opinión de persona osada, pero siempre dejando de lado este podrías hacer. Quisiera pedirte que en la próxima reunión que tengamos con estos clientes, tu mirada esté al frente, porque te ves mucho más con confianza y creen más en ti y en nosotros como empresa, por ejemplo. Y que también los mires a la cara cuando hablas tú, porque lo que tú tienes que transmitir es poderoso, es importante y lo valoramos mucho en la empresa. ¿Se dan cuenta cómo además podría empoderar a esa persona? Indagar en la opinión del otro. Vivimos en mundos interpretativos. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos desde nuestro observador y de cómo nosotros las interpretamos. No podemos decir que la devolución que hemos dado es la verdad, porque no es así. Y por este motivo, tenemos que invitar al otro a compartir su parecer al respecto. No es
un espacio para la justificación o el descargo del otro. Ojo, el feedback no es una acusación, no es una anotación negativa, no es algo, no es una sugerencia, sino que es un espacio para compartir puntos de vista. 8. Generar un compromiso de acción con el otro. Este es el objetivo que debemos tener en mente cada vez que damos feedback. ¿Qué buscamos? Rediseñar el futuro junto al otro. Que la reunión haya sido mejor, empoderar al otro, etcétera. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Va a ser simplemente una catarsis, un conflicto, un regaño, un tiempo perdido, un alegato. Y no queremos eso. Cuando queremos dar un feedback es porque queremos aportar al otro y no un comentario destructivo. O estos, ¿te puedo hacer un comentario constructivo? Los comentarios constructivos no existen. Primero porque si ya nos hacen esa pregunta, nos dejan en una pregunta cerrada, de responder sí y no. Y si respondemos sí, ok, vamos a tener que aceptar todo lo que la otra persona nos dice, pero si respondemos no, también esa persona se podría ver afectada. Entonces, cuando hablamos de un feedback es una retroalimentación, no es una sugerencia, no es un mentoring. ¿Cuántas veces concluiste una conversación de feedback generando compromisos a futuro con tu contraparte, con tu coach o cliente, con tu paciente, con tu equipo de trabajo? Ejercicios de práctica para dar y recibir retroalimentación. Dar y recibir retroalimentación es una habilidad importantísima en cualquier ámbito de nuestra vida, como lo vimos, por ejemplo, también en el área familiar. Cuando tenemos hijos mayores de 18 años, por ejemplo, es importantísimo hacerlo siempre desde un feedback. Sin embargo, puede ser muy difícil recibir críticas constructivas, como se dice. Puede ser muy difícil para algunas personas dar retroalimentación sin ofender a alguien. Pero para mejorar esas habilidades y para ponerles otros nombres, porque no vamos a dar críticas constructivas, ni tampoco vamos a querer ofender a alguien cuando hacemos estos feedback. Tenemos que practicar. Y aquí hay algunos ejercicios que puedes practicar para poder mejorar este feedback o retroalimentación constructiva o también se le dice expansiva. Práctica con un amigo. Pide a tu amigo que te escuche mientras practicas dar retroalimentación. Es importante que tu amigo sea honesto contigo y te diga cómo te estás desempeñando. Pídele que te diga qué hiciste bien, qué hiciste mal, cómo se sintió, etcétera. En el trabajo, si trabajas en equipo, pide retroalimentación sobre tu desempeño. Pídeles a tus compañeros de trabajo que te digan qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué podrías hacer mejor. Práctica dando retroalimentación positiva, muy importante. En lugar de centrarte en lo que las personas están haciendo mal y todo lo que el resto debería estar haciendo mal, haz una lista de lo que están haciendo bien. Luego, diles lo que hicieron bien y cómo eso impactó positivamente. Practica también recibiendo retroalimentación. Pide que alguien te dé feedback, escucha atentamente sin interrumpir, escucha activa, agradece a esa persona por su tiempo, su retroalimentación y luego reflexiona sobre lo que te dijeron y piensa cómo puedes mejorar. Recuerda que dar y recibir retroalimentación es una habilidad que se puede poner en práctica y practicar estos ejercicios ayuda significativamente a mejorar todo. Otra de las últimas cosas es la confianza. ¿Y por qué tan importante la confianza? Porque nos ayuda a que el coachee tenga más autenticidad o mi equipo de trabajo tenga más confidencialidad y respeto en el proceso y con nosotros mismos. Es un aspecto fundamental en el proceso de coaching y sin ella no vamos a generar una relación coachee ética. Los pensamientos y sentimientos y preocupaciones del coachee, la idea es que él los pueda expresar o ella los pueda expresar de manera cómoda. Y por esta razón es importante que el coach genere un ambiente seguro, de confianza desde el inicio de la relación. La confidencialidad también es importantísima. Una forma de generar confianza es a través de la autenticidad.
El coach siempre debe ser sincero, transparente con el coach, y mostrándose tal y como es. Y de esta forma vamos a establecer una relación de igualdad que existe en el coaching. Y por supuesto el coachee va a poder sentirse más cómodo, compartir sus propias experiencias y abrirse a distintas posibilidades. Otro aspecto importante es la confidencialidad. El coach debe garantizar que todo lo que comparta durante las sesiones de coaching será confidencial. Y de esta forma el coachee se va a sentir más seguro, protegido y va a saber que es un ambiente también seguro. El respeto también es una de las claves para generar confianza. El coach debe mostrar respeto por el coach en todo momento, escuchando sus preocupaciones, su malestar, ¿verdad? Mostrando empatía, y esto finalmente va a permitir que el coachee, perdón, sea valorado, escuchado, etcétera. Y recapitulando y ya cerrando este webinar, en resumen vamos a ver, vimos todas las habilidades en realidad del coaching y su importancia y la invitación a practicar, a desarrollar estas habilidades en el día a día. Y dentro de las habilidades vimos escucha activa, ¿verdad? Vimos la confianza, la confidencialidad, el feedback positivo o la retroalimentación constructiva también. Y tenemos que saber que es fundamental comprender que el coaching no es solo una herramienta para solucionar problemas, sino que es un proceso de apoyo para el crecimiento y el logro de objetivos. Hoy el coaching es una profesión y algunas de las habilidades del coaching incluyen, como les mencionaba, la escucha activa, la empatía, la formulación de preguntas poderosas, el feedback constructivo. Y todas estas habilidades son útiles tanto en el ámbito laboral como en el personal. ¿Por qué? Finalmente, porque nos permiten tener una comunicación más efectiva y establecer relaciones más saludables, un bienestar relacional. Y por último, quiero invitarte a que practiques y desarrolles estas habilidades en tu día a día, no solamente en tu área profesional, laboral, sino que con tu familia. Te van a ayudar a ti, a tu entorno, a los demás, a potenciar tu crecimiento personal. Y recuerda que el coaching es una herramienta poderosísima para el cambio positivo y el bienestar sostenible. Y por otra parte, si estás en esta clase, tienes un descuento especial en cualquier programa de los que están aquí. Son 4 programas: el CNO, que es el coaching ontológico y de neurociencias, el NSI, que es el coaching neurosistémico integral, el coaching holístico nivel 1 y el coaching con DBT, que es el dialéctico conductual. Escríbenos al WhatsApp, está ahí en todas las imágenes, en la página también, y te vamos a entregar todos los descuentos y todas las opciones. Muchas gracias.